Hola a todos, voy a tratar de darles un resumen de lo que vimos de los workshops de Git y GitHub. En este caso teníamos la definición de qué es Git y bueno, a esto hacemos referencia como un sistema de control de versiones, en este caso distribuido. Esto significa que puedes tener una copia en tu local, una copia en la nube o en cualquier otro dispositivo y en un futuro, pues, unir esa copia mediante un repositorio central. Y también mencionar que existen lo que son repositorios centralizados, pero en este caso, Git es un tipo de repositorio para manejar versiones de manera distribuida. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, sirve para registrar cambios en el código, volver versiones anteriores y trabajar sin sobreescribir a los cambios que haga otra persona dentro del repositorio. Y luego tenemos lo que es GitHub. En este caso es un sistema que internamente tiene Git, o sea, que permite tener lo que son repositorios de forma remoto y además tiene otras funcionalidades. Y bueno, lo que ayuda en este caso GitHub es facilitar lo que es una colaboración global. De igual manera, ahí se encuentran muchísimos repositorios en el cual se puede colaborar. Y bueno, una de sus características principales son alojar repositorios de forma remota, permitir la revisión de código mediante pull request y gestionar lo que son proyectos y problemas, además de otros como integración continua, llevar wikis informativas como documentación, entre otras cosas que también te ser digital. Luego tenemos los cuatro estados de un archivo. Bueno, un archivo cuando se agrega a un repositorio pasa por lo que son cuatro estados antes de ser eliminado. Se podría decir que es un último donde se elimina y se saca de ese código o de esa captura de código. En este caso, los estados principales son ese que es un trailer, que significa que el archivo no ha sido agregado, o sea, no está dentro de lo que es el repositorio o que es un nuevo archivo. Luego tenemos los archivos modificados. Esos son aquellos que ya están dentro de un cómic y se han modificado. Entonces, luego sigue lo que es el stage o un área de staging, que es donde están todos los archivos, aquellos que se han como aprobado y están en una fase para ser capturados dentro de un cómic y puedes guardarlo en el historial. Y luego se tienen los archivos que ya están dentro de un cómic. Y además de eso, como se mencionaba, pues al eliminarlo también adquiriría un estado que es borrado, ¿no? Y que es para eliminar prácticamente archivos del repositorio. Lo siguiente que se vio en el workshop fue la forma de instalación. En este caso, para Windows, pues se accedió a la página oficial de Git y se descargó el instalador. Y lo demás es una instalación normal, prácticamente como cualquier otra aplicación en Windows. Además de eso, pues se tiene, por lo general, los sistemas Windows ya traen incluido lo que es Git, pero en caso de que no se traiga incluido, que sea una versión aquí que prácticamente trae solo lo necesario, entonces lo que se puede hacer es ingresar este comando y se instala lo que es Git. Y si tienes una computadora Mac, pues se recomienda utilizar este comando para la instalación de Git. Y luego, una vez se instala, tienes que verificar lo que es, que ya lo tienes instalado. Entonces, se utiliza este comando, que es git-versión. En este caso, vamos a probarlo. Entonces, tendríamos, como yo ya lo instalé, coloco versión y aparecería lo que es la versión de Git que tengo instalada. Y lo mismo sería lo que es para una versión de Linux. Entonces, versión. Y como pueden ver, este sin necesidad de instalarlo, pues ya lo traen instalado.
Y bueno, luego lo que se tiene que hacer es configurar lo que es el usuario, ya sea para un repositorio en específico, sin agregar lo que es este modificador global. O sea, simplemente git config, luego user.name, luego el nombre. De esta manera se estaría agregando a un repositorio, preferiblemente solo para ese repositorio esa información, o de manera global en caso de que se trabaje con un mismo usuario, por decirlo así, en todos los repositorios que tengas en tu computadora. Entonces, para poder ver eso, primero vamos a colocar ese comando, lo voy a hacer en la consola de Ubuntu porque no he configurado aquí lo que es Git. Entonces, si pueden verlo, no me apareció nada. Entonces, vengo, copio ese de aquí, lo voy a instalar de forma global y pues voy a colocar mi nombre. Luego va a ser el email, siempre en la consola de Ubuntu. Y luego vamos a ver la lista de las configuraciones. Y como puedes ver, ya aparece lo que son esas configuraciones de lo que es mi usuario en Git. Y eso es lo que se va a ocupar propiamente cuando uno ingresa un cómic al repositorio. Entonces, esos son los campos, por decirlo así, obligatorios. Y es para llevar ese registro de quién modificó y quién realizó ese cambio. Luego tenemos lo que es el archivo BigIgnore. Entonces, este archivo lo que es para lo que se utiliza es como para indicarle al repositorio de Git qué archivos no se pueden agregar o qué archivos no agregar. Y aquí pues se incluyen todos aquellos donde se guardan, por ejemplo, la variable del entorno como el archivo .d, lo que son archivos de login, también los distribuibles, por ejemplo, cuando construyes una aplicación en Vue, en React y utilizas el comando npm run y este genera un distribuible que es el código compactado. Entonces, este código teóricamente no es necesario agregarlo en el repositorio porque se puede generar las veces que sean necesarias utilizando ese comando. Y también la carpeta Node Modules, que es donde se agregan las dependencias, en este caso del Node.js. Entonces, este tipo de contenido no debería de agregarse a lo que es el repositorio, porque en teoría se pueden generar digitando un comando. Luego tenemos el flujo de trabajo local, o al menos lo que se espera que se haga dentro de un repositorio local. Y es primero inicializar un repositorio, entonces se utiliza git init. Luego, si quieres ver el estado del repositorio, se utiliza git start. Luego, para preparar, o sea, para pasar los archivos de un tracking o modificados o borrados a una zona de staging, se utiliza git add punto para agregar todo, o se va agregando git add, el nombre del archivo o la dirección del archivo, y se pueden agregar mediante espacio los archivos que se quieran, pero por lo general se utiliza git add punto para agregar todo. Aunque sí se podría considerar una mala práctica en caso que se esté realizando, digamos, características específicas. Entonces, lo mejor es mantenerlo con un alcance bastante cercano a la implementación que se va a realizar. Y luego, para guardar lo que es un commit, se utiliza lo que es git commit y guión de M, y luego el mensaje que se le quiere colocar. Bueno, siguiendo con lo del ciclo de la vida, si desea uno lo que es navegar entre los cómics que se han realizado en el repositorio, se puede agregar git
log, y eso pues va a detallar los cómics con información bastante detallada de cada cómic que se ido haciendo. O su versión simplificada, que es git log, agregar one like. Eso significa que en una sola línea va a resumir lo más importante de cada cómic. Que suele ser el ars que se genera y el mensaje del cómic. Y luego tenemos la forma de trabajar lo que es ramas. En este caso, aquí en los repositorios, o al menos en Git, se pueden manejar muchas ramas a partir de una principal. Anteriormente, esta rama principal se llamaba master y en muchos repositorios se va a ver incluso aún ese nombre, pero en la actualidad lo normal y lo más común es llamar a la rama principal como main. Y a partir de esta rama, pues se pueden generar copias, es decir, desde un punto se genera una copia y se lleva a una zona aislada para hacer modificaciones. Y pues estas modificaciones se pueden agregar de forma aislada en la rama principal y en un futuro, si la implementación tuvo éxito, se logró hacer, agregarla a la rama principal. O en caso que haya fallado, pues se deja y lo mejor sería eliminar la rama. Este proceso de crear una rama y hacer la modificación, luego unirlo a su rama principal, se le conoce como merge y prácticamente es una unión. Y aquí tendríamos los comandos, por ejemplo, para lo que es crear nuevas ramas. Estos son git branch y nueva rama, sirve para crear una nueva rama. Luego git checkout nueva rama sirve para lo que es moverse a una nueva rama. Y lo anterior creo me confundí un poco con git switch y nueva rama, ese es el comando nuevo que se está utilizando para moverse de rama. Pero para crear rama es git branch, nueva rama, luego para moverse a esa rama creada es git checkout, nueva rama. Y esos dos comandos se resumen en un solo paso como git checkout-b y pues el nombre de la rama. En este caso se separa por característica y el nombre de la característica. Luego, para regresar, digamos, o sea, para hacer el merge, o sea, para unir esa rama nueva donde se ha hecho la modificación, el flujo correcto es desde la rama que se hizo la modificación, moverse de nuevo a la rama main o a la rama a la que se quiere implementar el cambio. Y dentro de esa rama de donde se quiere implementar el cambio, hacer el comando de git merge y luego el nombre de la rama que se quiere unificar. Entonces, de no haber conflicto, pues el merge se va a dar de manera correcta y sin generar ningún conflicto. Y luego tenemos lo que son los conflictos, que eso se generan cuando, por ejemplo, desde una rama, bueno, desde un punto, desde un código en específico, salieron dos ramas diferentes, o incluso desde la main, pero en el punto es que dos ramas modificaron el mismo archivo y las mismas líneas. Al detectar esto, Git lo que hace es identificar esos cambios y mostrar las diferencias. Entonces, ahí se crean los conflictos. Y por lo general, el editor de código que utilices te va a mostrar, digamos, los cambios que se están agregando, o sea, los actuales, los que se tienen, y los cambios que se están agregando. Entonces, de forma rápida puedes decidir si aceptar los nuevos cambios, rechazar los nuevos cambios o mantener ambos cambios. Eso de una forma mucho más fácil. Entonces, para poner en práctica y antes de seguir para la siguiente etapa que es GitHub y la forma de colaborar, pues vamos a poner en práctica un poco eso. Primero, bueno, vamos a utilizar lo que es la consola, entonces lo primero que hay que tomar en cuenta cuando estamos en una terminal o una consola
es saber navegar en ella. Entonces, para ello se utiliza el comando cd. Entonces, cd y puedes elegir, digamos, los distintos directorios los que quieres ir. Por ejemplo, punto es el directorio actual, dos puntos es el directorio anterior. Y luego pues sería el nombre del directorio para ir a un directorio, pero para saber esos directorios se necesita conocer otro comando. En este caso, por ejemplo, para lo que es Windows, está el comando dir. Y con esto prácticamente lista lo que son los archivos y también los directorios. Por ejemplo, voy a ir hacia atrás. Supongamos que estoy en la ruta del escritorio. Entonces no conozco hacia qué carpeta quiero dirigirme. Entonces lo que hago es colocar git y esto me lista para prácticamente todo lo que se tiene. Y bueno, queremos ir a la carpeta, lo que es git. Esto. Y aquí indica pues que es un directorio. Entonces vengo, coloco cd, coloco el nombre de la carpeta o directorio y ya estoy dentro. Entonces, como si recuerdan, el primer comando para inicializar un repositorio es colocar git init. Entonces colocamos ese git init, pero para probarlo pues vamos a ver esto. Por ejemplo, si coloco git status para ver el estado del repositorio, me dirá que no es un repositorio de Git. Entonces lo que se hace es git init y de esa manera se inicializa aquí un repositorio vacío. Y como pueden ver, se crea una carpeta .git. En esa carpeta .git es donde se van guardando, por decirlo así, todos los historiales de cambio y todos los commits que se van dando en el sistema. Luego seguimos con la parte de archivos. Si recuerdan, en la parte inicial se decía que se tenían esos cuatro estados, por lo general, un tracking, modify, stage y commit. Si pueden ver aquí en el editor de código, entonces tenemos lo que son estos archivos con la U. Esto significa que están en un track, incluso cuando hago aquí hover, aparece un tooltip en donde da la información que en este caso menciona problemas y que el archivo no está agregado al repositorio. Entonces vamos a crear un nuevo index.html. Entonces aquí este editor de código que es Visual Studio Code tiene lo que son propiedades que se llaman snippet y las podemos utilizar prácticamente para generar lo que es código. Entonces seleccionamos HTML5 y ya tenemos el snippet. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que es este archivo. Aquí ya digitamos el comando git start y pueden ver que ya menciona, incluso aquí lo vuelve a mencionar el estado del archivo. Y para agregarlo, pues decíamos que teníamos git add, podríamos poner punto, que significa que va a agregar todos los archivos, o ir uno por uno, separarlo por espacio y agregar ciertos archivos. En este caso vamos a agregar uno primero, que es el index. Y ahora vamos de nuevo a colocar este comando para ver el estado. Y si se fijan, este ya pasó a la siguiente zona, la zona de staging. Entonces ya está como preparado para pasar a lo que es la zona, el estado de un commit. Y para hacer esto, pues se decía que se utilizaba git commit -m y luego, entre comillas, el mensaje. Para estos mensajes, lo que yo recomiendo es leerse la documentación de Conventional Commit. Entonces, esto
prácticamente te enseñan a cómo escribir un mensaje de cómic de manera bastante clara y utilizando pues ciertos tipos, por ejemplo, hits para cualquier código que se relacione a una corrección de errores, hit para características, el breaking change por si pasa de una versión minor o cambia de la versión de una versión mayor a la siguiente, por decirlo así, o sea, de una versión 3.9, por decirlo, a una versión 4, donde ambas versiones son incompatibles y pues se agrega este tipo. Y pues así existen otros tipos como div, como chore. Chore se utiliza comúnmente para actualización de dependencia, por ejemplo, actualizar una dependencia en tus archivos, ya sea cargo o packet JSON o compose JSON. Entonces, utilizas este para indicar que se está realizando una actualización de dependencias ahí, docs para documentación, style para cualquier estilo, refactor para cualquier mejora de código, y pues aquí se tienen los stores posibles. Y a su vez también menciona varios ejemplos de cómo utilizarlo, incluso si se fijan, pone esta comilla. Entonces, indica que se puede utilizar lo que es Markdown de alguna manera. Y pues prácticamente lo entendería lo que es el sistema. Y bueno, se lo recomiendo antes de hacer su primer cómic. Entonces, nosotros vamos a seguir cómo agregamos index. Entonces, vamos a suponer que es una característica. Entonces, por ser característica, agregamos el tipo fit, luego los dos puntos. Incluso podríamos ponerle esa comilla para realizar ese fit. O entre paréntesis, poniendo un punto, poner aquí este icono de cualquier otro emoji, por decirlo así. Y bueno, agregamos lo que es la característica. En este caso lo voy a dejar como feed, los puntos, y voy a decir que agregué el archivo index.html. Y de esta manera, si se fijan aquí ya indica, en este caso, si se fijan que no es la rama main. Entonces, si yo digito el comando para ver las ramas, aparecerá la rama master. Entonces, para hacer ese cambio de la rama main, lo vamos a ver después cuando creemos un repositorio en línea. En este momento, pues seguimos aquí. Y lo que vamos a hacer es agregar otra vez archivos, en este caso de la manera de agregar varios, que no solo uno, sino que agregar varios. Y, por ejemplo, ponemos git add, luego el nombre del archivo, separamos con espacio y el nombre del siguiente archivo. Y así podríamos seguir separando por espacio y agregando todos los archivos que quisiéramos. En este caso solo vamos a agregar estos dos. Y pues una vez agregado, vamos de nuevo a ver el estado. Y si se fijan bien, ya están estos dos archivos preparados para pasar al siguiente cómic, por decirlo así. Y si nos vamos aquí a lo que es el editor, y se fijan aquí ya menciona, ya no está la U. Entonces simplemente indica que han sido agregados, en este caso, a la zona de stage. Y en el caso de index, pues no menciona nada. Pero en el caso que yo quiera venir y modificar, por ejemplo, poner mi nombre, lo que va a ocurrir es que se le pondrá una M, en donde se le va a indicar que es un archivo que se ha modificado. Y de la misma manera, cuando vengamos aquí a la consola y veamos el estado, aparecerá que ha sido modificado. Incluso aparecerán aquí recomendaciones, por ejemplo, uno que lo agregue el archivo con GitHub, el nombre del archivo, o que recupere ese archivo. Quiere decir que esos cambios que se hice, ya borrarlos, por decirlo así.
Entonces vamos a eliminarlo para ver ese cambio. Entonces agregamos este comando, vamos a hacer más pequeña la consola. Bueno, ya estando aquí, entonces agregamos el comando. Si se fijan, aquí tiene mi nombre. El anterior era document, entonces al decirle recuperar, indicarle el archivo, prácticamente los cambios que se han hecho se van a perder. Y ahí está, volvió a tener document. Pero vamos a querer agregar ese archivo, entonces agregamos el nombre. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar esos dos. Entonces, eso lo vamos a ver como una nueva característica. Entonces, Git Commit, porque ya están en esa zona que está preparado para pasar al commit, a pasar dentro del historial. Entonces, venimos Git Commit, guión, aplicando conventional commit, agregamos speed y simplemente decimos que agregamos Git 1.html, Git 2.html files. Y si se fijan, tenemos un nombre bastante descriptivo, o sea, que se agregó el nombre de los archivos y prácticamente eso, bastante descriptivo. Luego también vimos un comando aquí en el flujo de trabajo local, que es para ver los logs. En este caso, si colocamos lo que es git log, se decía que git log traía la lista de comments, pero de manera más descriptiva o con más información. En ese caso, si se fijan, aquí está prácticamente, vamos a ver, en el anterior me equivoqué, por eso aparece solo uno. Agregué dos en lugar de dos N. Y ahora sí ya está correcto. Y al ejecutar Gitplot aparecerán ambos códigos. Y si se fija, prácticamente ponen el hash completo, quién lo hizo, y su correo, la fecha y el mensaje. Entonces lo que hace el guión OneLine es reducir esa información y ponerlo compactado en una sola línea. Como verán ahora. Si se fija, pues agregó el hash, información en ese caso de las ramas. Aquí, dependiendo de si tienen más, pues les aparecerá dónde está ubicada cada rama. Y así pueden navegar para más o menos viéndose. Y luego el mensaje. Y prácticamente eso es la forma resumida. Ahora, si se fijan, quiero ver, si quisieran ir a cierto código, por ejemplo, En el, en el primer cómic aún no se habían agregado esos dos archivos, entonces en teoría no tendrían que aparecer. Entonces, para hacer este cambio, se decía que se tenían los comandos para mover. En este caso, git branch para crear y git checkout para moverse. Entonces vengo, coloco git checkout y en este caso puedo colocar esos, ese número hexadecimal que indica parte del hash y me muevo. Entonces al hacerle aquí branch, si se fijan que ya no pasamos de estar en la rama master, sino que ya nos indica que estamos ubicados y nos menciona el código, el hash del código. Luego, si digitamos one log en una sola línea, si se fijan ya nos muestra el otro código y nos dice que estamos ubicados acá. Y si nos vamos a los archivos, si se fijan no aparece. Entonces, como no estaban en este punto de este cómic, esos dos archivos que están aquí no existían, entonces automáticamente como regresa a esa instantánea, solo aparece el archivo index. Ahora bien, si quisiéramos regresar
Entonces lo que podemos hacer es ir, checar y volver a la rama. En este caso era la master, pero no sé si te recuerdan que también les comenté que se puede utilizar switch desde cierta versión de Git. Se puede utilizar el comando switch y prácticamente funciona de la misma manera. Entonces aquí ya volvimos a la rama master, sí, colocamos los one line, volvemos a tener el camino anterior, donde la cabeza, el repositorio se encuentra en la rama master, esa rama master le pertenece a este código, y pues a su vez se tiene toda esta información que es el index y los archivos de Git. Luego se decía también que en los estados se mencionaba que por lo general están esos cuatro estados. Uno donde no se han agregado, uno cuando ya están agregados y se modificaron, unos que ya están preparados para pasar al cómic y cuando ya están en el cómic. Y también existe el quinto, se podría decir que es cuando eliminas un archivo, es decir, sacas del repositorio un archivo, vamos a poner de ejemplo este, entonces lo eliminamos aquí en el navegador de archivos de ese editor de código, no aparecerá. Entonces no aparecerá una U, pero cuando yo coloque aquí para ver el estado, si se fijan, me aparecerá que uno, el archivo index fue modificado, y dos, me va a decir que el archivo GitHub 2 HTML fue borrado. Entonces, para implementar ese cambio, simplemente venimos GitHub y vamos a utilizar el punto. El punto se había dicho que todo lo que se encuentra aquí lo va a agregar a la zona de staging para que se prepare para el siguiente cómic. Entonces, vamos a agregar el punto y luego vamos a poner git status. Y si se fijan, ya aquí lo mencionan, están en la zona de staging. Y luego menciona aquí un comando en el caso de que ustedes, digamos, se hayan equivocado y un archivo no lo querían agregar. Entonces vienen, copian ese comando o lo digitan, que es git restore state, y por ejemplo vamos a agregar index. Y luego al dar el comando para ver el estado, si se fijan ya se sacó de esa zona al archivo index. Y solo se agregó el archivo que es GitHub2.html en este caso, pues como lo vamos a borrar, vamos a agregar el cómic. En este caso, vamos a ver, no es una nueva característica, podemos poner que da un error, entonces eliminarlo resolvía ese error. Entonces le agregamos fix, el tipo fix. Y aquí pues le indicamos remove GitHub2.html. Bueno, y de esta manera, cuando listamos lo que son el log de los cómics en una sola línea, ya se podrá ver el siguiente cómic y a dónde va lo que es la rama master. Ahora quiero recuperar, vamos a recuperar lo que es este archivo de index.html. Vamos a borrar esa modificación que se había hecho y vamos a lo que es crear una nueva rama. Se había dicho que se puede hacer git branch y aquí colocar nombre rama, o se podría hacer con git checkout de forma resumido, guión B, luego nombre rama. Entonces, eso lo que indica es que que a su vez cree la rama y se mueva a esa rama. Entonces, le vamos a poner feed y luego le vamos a poner el nombre, digamos, bueno, va a ser una feature y le vamos a poner qué tipo de feature es y va a ser le vamos a poner que es agregar título a lo que es ese archivo index.html. Entonces, al darle aquí vamos a mencionar esta salida que se cambió a la nueva rama. Y pues si digitamos el comando git branch,
aparecerá lo que es el nombre de la nueva rama y pues el acertijo estará ahí. Ya no va a indicar que estamos en la rama master. Y lo que vamos a hacer aquí pues es colocar el título. Entonces una vez colocado el título, lo que vamos a hacer es git status, vamos a ver que ese archivo se ha modificado, vamos a agregarlo con git add punto, vamos a agregar con git HTML. Agregamos el archivo, revisamos que sí se haya pasado los archivos que se quieren. Una vez están en ese estado los archivos, se hace commit. En este caso, como decía, no queda una característica y ya simplemente aquí lo describimos. Título, index, HTML. Y de esta manera, pues ya tendríamos un cambio en lo que es esa nueva rama. Y ahora, si digitamos los logs, van a ver cómo se diferencian las distintas ramas. Si se fijan, tenemos esta donde está la rama master, es decir, la rama master está en este cómic. Aún no se ha realizado este cambio, mientras que esa nueva rama está por delante. Entonces, si nos vamos aquí al grupo de trabajo, podríamos decir que la rama master está justamente aquí, mientras que la rama que es la nueva característica del título está justamente por aquí en este cómic. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el merge a ese cómic. Entonces venimos y como se decía que para hacer un merge lo que se hacía es moverse primero la rama a la que se quiere llevar ese cambio. En este caso nosotros queremos llevar a la rama principal, en este caso es la master. Entonces nos movemos con git checado o git switch a la rama master. Una vez estemos en la rama master, decíamos que teníamos el comando git merge y en git merge lo que hacíamos era colocar el nombre de la rama. Entonces, una vez de eso, lo que va a ocurrir es que los cambios de esta rama se van a mover a la master. Es decir, justamente como se ve aquí, solo que sin el segundo punto. El primer punto, se va a dirigir a un nuevo punto que va a ser el cómic de esa unión. Porque cuando se une, se crea ese cómic. Y pues aquí estamos. Si se fijan y mencionan los cambios. Si digitamos lo que es el logo en una sola línea, ya indica dónde se encuentra. Ahora vamos a simular, digamos, un conflicto. En este caso, no sé si recuerdan que les dije que modificaba un solo archivo, lo modificaba en dos ramas diferentes. Entonces, en lugar de, bueno, vamos a crear una rama y branch y le vamos a llamar conflicto. Luego, git checkout conflicto, porque si se fijan, aquí solo creamos la rama. Entonces, si solo creamos la rama, no nos movimos esa rama. Entonces, tenemos que movernos normalmente en esa rama. Entonces, venimos y nos movemos a esa rama. Y aquí, pues, vamos a colocar un H1 y vamos a poner lo que es mi nombre. Y vamos a ver el estado. Vamos a agregar este cambio y commit H1 text. Entonces, ya como hicimos este cambio, o sea, ya agregamos un commit más a la rama conflicto, ahora nos vamos a mover a la rama master. Aquí vamos a utilizar switch. Aquí a veces podemos utilizar ambos master. Nos movemos a la rama master, si se fijan ya no está el H1 y lo que vamos a hacer aquí es H1, pondré mi siguiente nombre. Entonces ya teniendo estos cambios dentro de la rama main, vamos a listarla, vamos a agregar este commit y la vamos a agregar aquí. Y vamos a generar H1. Y justamente aquí ya tendríamos esos dos cambios, tendríamos prácticamente
Pero tendríamos, si se fijan, la rama máster, lo que es la rama conflicto. O sea, no aparece porque se perdió el registro teóricamente de esta rama, porque para la rama conflicto, digamos, lleva otro estado, o sea, lleva otro historial de cambio, por decirlo así. Si cambiamos y vemos el log, si se fijan, ya incluso tampoco aparece la rama máster porque cambió a un estado diferente, cuando cambió a una posición, a un cómic diferente. Entonces, ambos están como, por decirlo así, superpuestos. Es como que se tengan dos cómics en paralelo, por decirlo así. Y lo que va a pasar aquí, como modificamos justamente la misma línea, entonces al hacer esa unión, vamos a hacerlo en la rama master y checkout master. Lo que vamos a hacer es traer el cambio de conflicto a la rama master. Ponemos git, merge y ponemos el nombre de la rama. Entonces, al momento de hacerlo aquí, y dirá que hay un conflicto y pues que espera que lo resolvamos. Y si te fijas, aquí está, al menos el navegador lo muestra de esta manera, como lo mencioné al inicio, que aparece uno de donde se aceptan el cambio actual. O sea, el actual era, creo, la rama máster de Antonio Hernández y la que crea el conflicto es esta de aquí. Entonces, pregunta si almacenar estos cambios, o sea, los actuales, aceptar lo que viene, o sea, cambiar de Antonio Hernández, cambiarlo a Cristian Antonio, o aceptar ambos cambios, o compararlos. Entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentre, por ejemplo, si están agregando tarjetas, por decirlo así, y es necesario ambos puntos, entonces se aceptan ambos cambios. En este caso, por lo general, al menos en SEO, se, se dice se, se menciona de que solo debe existir una etiqueta H1. Entonces se está creando un conflicto en donde, por estos temas de deseo, nos vemos la necesidad de solo mantener una etiqueta H1 o un encabezado en HTML. Entonces lo que tenemos que hacer es decidir con cuál quedarnos. En este caso vamos a aceptar los cambios que ya vienen. Lo podemos hacer aquí, aceptándolo aquí, o borrando esta etiqueta de acá. Entonces lo vamos a hacer de la forma fácil. Vamos a aceptar estos cambios y aceptamos los cambios que venían de la rama conflicto. Entonces, ahora, si nos vamos acá y vemos el estado, nos aparecerá que este fue modificado. Entonces, lo que tenemos que agregarlo, agregamos un cómic. En este caso, se podría agregar tipo merge o simplemente merge, sin un tipo merge, y mencionan el nombre de la rama, conflicto, o merge from conflicto, to master. Y agrega una claro donde este cómic ha sido la unión de esa rama conflicto con la rama master. Entonces, como gente, luego revisamos el log online y si se fijan aquí ya agrega un nuevo cómic. Y si se creó uno nuevo, justamente como se muestra en esa de acá, entonces, ¡pum!, se crea un nuevo cómic. Y prácticamente tendríamos eso para ver, digamos, la práctica de cómo trabajar en un repositorio local. Entonces, si se fijan, no es tan complicado, es bastante fácil. Por ejemplo, incluso con esta parte de lo que es este editor de código de Visual Studio, va mostrando incluso una gráfica de los cómics, si se fijan, y los mensajes de manera descriptiva, y a su vez, pues
se agregan un cambio, por ejemplo, aquí les irá apareciendo los archivos y pueden decidir y utilizar estos y pasarlo a la cambia de staging, luego hacer un cómic, enviar ese cómic y así pueden utilizar eso. O incluso está la aplicación de GitHub Desktop, que también ayuda a lo que es gestionar repositorios remotos, repositorios locales. Y bueno, luego vamos a la parte de colaboración. Para hacer esto, pues primero se necesita crear un repositorio. Entonces aquí da un comando para agregar un repositorio remoto. Entonces nosotros nos vamos a venir aquí y vamos a crear lo que es un nuevo repositorio. Esta es la página principal de GitLab. Entonces, aquí sí tenemos esta barra de navegación. En la derecha superior están varias opciones. En este donde está el símbolo de más, indica varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, crear una nueva ISO, un nuevo repositorio, importar un repositorio. Y otras cosas que han aparecido, los code space, los keys, para llevar, digamos, código para entablar, por decirlo así, una conversación de cierto código y ponerlo a prueba, crear organización o nuevo proyecto para llevar gestión de tiempo. Y en este caso nosotros vamos a elegir nuevo repositorio y le vamos a poner GitHub Code. Y bueno, nombramos el repositorio, luego le podemos agregar, quiero ver, o repaso de repaso. Para este caso, el nombre del repositorio se recomienda se utilice esa nomenclatura de slots, que es agregar los nombres o cualquier texto en minúscula, cero tildes, no tildes, de preferencia, y los espacios en lugar de un espacio, pues un guión. Entonces le vamos a poner repaso, guión, en vez del espacio, el guión, y bueno, git y git. Bueno, repaso y luego pueden elegir la visibilidad, que si lo quieren público o privado, en este caso lo vamos a dejar privado, porque vamos a ver cómo se utiliza un token, entonces lo vamos a dejar privado por esa razón. Luego, si quieren comenzar con un template, en este caso no, si queremos agregar un readme, en este caso no, si queremos agregar un get, no, en este caso no queremos agregarlo, y si queremos agregar una licencia, esto es bastante importante. Por ejemplo, creas un software y lo quieres licenciar, de alguna manera te da estas opciones de acceso rápido para ponerle una licencia al proyecto que quisieras publicar. Eso pues depende tendrías que investigar los tipos de licencias existentes para poder elegir una. Ya estando aquí, pues creamos el repositorio. Si se fijan, pasa a una nueva ventana, o sea, una nueva página. Aquí menciona el nombre del usuario y también el nombre del repositorio. Además, agrega un candado, significa que es privado. Y aquí, si se fijan, agrega ciertos comandos. En el caso de que quieran iniciar un repositorio, lo primero, pues lo que hace es, primero, imprimir, digamos, este título, o sea, repaso el git y GitHub lo va a imprimir en el ritmo.markdown. Luego lo que va a hacer es inicializar el repositorio, luego lo que va a hacer es agregar a la zona de stage, luego lo que va a hacer es agregar el primer commit, luego si se fijan aquí, pone ese comando, lo que hace es que nombra a la rama principal como main. Entonces, no sé si te recuerdan que aquí tenemos la master y branch. Entonces, si nosotros queremos cambiarle a main, prácticamente colocamos ese comando y al ejecutar de nuevo git branch, si se fijan, ya cambiamos ese nombre master a main, que es por lo general como se maneja en la actualidad. Luego, si se fijan, agrega git remove
y agrega, para esta operación se sigue la siguiente entonces, el comando es git remote, luego la acción, en este caso se está agregando, y luego se agrega un alias o un label. Este va a identificar la URL y luego la URL. Entonces es como una forma de resumir, para en lugar de colocar toda la URL, simplemente colocas el alias. Aquí de tomar en cuenta, puedes tener más de un alias en un repositorio, pero si no lo sabes manejar bien, si no se sabe manejar bien y crean cambios en un random, bueno, en un repositorio, en un origen, lo suben a un origen, luego traen de ese origen, lo suben a otro, pueden generar una pérdida del historial de Git, entonces eso les va a dar un nuevo conflicto y tendrían que poder resolverlo. Pero bueno, eso se ve del juego. Luego tenemos un comando nuevo que si se fijan aquí, push. Entonces, este git push es para enviar cambios a lo que es el repositorio remoto. Y en este caso, este es el primero, agrega la U por el usuario, luego el origen y main. En este caso, si aquí origen se hubiera llamado, por ejemplo, repaso, entonces aquí en git push y u sería repaso y luego el nombre de la rama. El nombre de la rama sí se respeta. Y si se fijan, esto pues incluye crear un archivo README, escribirle un título, luego agregar ese archivo README, crear el primer cómic, o se ve este caso si no se tiene un repositorio, o si ya se tiene un repositorio. Entonces, estos tres comandos son los mismos que de aquí se podría decir este y este son los mismos, y eso es lo que vamos a utilizar. En este caso, para poner en práctica que origen es lo que es un alias, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Por ejemplo, le vamos a poner repaso y luego, para ver los orígenes que uno tiene registrado en este repositorio, se coloca git remove-b. Entonces, de esta manera se ven lo que son los repositorios que se tienen dentro, o los orígenes que se tienen dentro de este repositorio. Si se fijan, yo le coloqué el repaso. Entonces, este git push, el primer push de esto sería, a ver, git push guión U, en lugar de origen sería repaso. Y luego lo que es el nombre de la rama. Estamos, si se fijan aquí, estamos en la rama main, no hemos cambiado, entonces colocamos main. Y lo que va a ocurrir es subir prácticamente estos cambios. Y ya tendríamos acá lo que es el repositorio, ya en su forma remota. Y aquí pues se tiene esta lista, se mencionaba también que al lado derecho acá dice cómic y está este como reloj. Se puede ver el historial de cómic a la hora que se hicieron, los mensajes y los tags. Incluso se puede navegar entre el código, entre esa versión. Si se fijan aquí cambió la URL, entonces se puede navegar entre esa versión del código. Y así pues del historial. Bueno, seguimos. Mencioné que quería ver lo de los tokens. Entonces, para lo de los tokens, si se fijan, aquí yo ya configuré un usuario, pero en Ubuntu yo no he configurado mi cuenta de GitHub. Entonces, en Linux y en Mac pide un tipo de autentificación mediante token clásico o otro token que no recuerdo el nombre en ese momento. Y en caso de Windows, cuando uno hace el primer cómic, le aparece una ventana emergente donde puede iniciar sesión y pues se maneja con Windows Maya, algo así se llama el programa. Y de esa manera se guarda, gestiona de manera más
por decirlo así, resumida las acciones en remoto, lo que es en Windows, pero para Linux no pasa eso. Entonces, cuando intentemos, por ejemplo, clonar un repositorio, para clonar un repositorio, lo primero, pues vamos a ver la lista aquí. Entonces ya vimos eso, donde se agrega el origen, donde se agrega el primer cambio por primera vez con guión U, o sea, luego simplemente no llega a ese guión U. Luego se agrega eso para descargar cambios, o sea, tendríamos que push es para subir cambios y pull es para descargar cambios. Luego, para clonar un repositorio, lo que se hace es git clone y el nombre del repositorio. Entonces, teniendo esto, ustedes ya podrían, digamos, copiar un repositorio. Entonces, yo lo voy a colocar git clone, luego el nombre del repositorio. Si ustedes lo colocan así, les van a nombrar el directorio como repaso git y git, pero ustedes también pueden renombrarlo. Por ejemplo, vamos a llamarlo git. Entonces, de esa manera, agregando este espacio y luego esa carpeta lo estarían renombrando, se aplican las mismas- los mismos valores que podría tener el comando dir, no, el comando cd. Son los mismos valores. Esta es la dirección actual, esta es la dirección anterior, y así, pues. Eso mismo aplica aquí. Pues en este caso, yo voy a hacer así que lo coloque en Git, y cuando le dé Enter, como una iniciado sesión, me va a decir que coloque el username, se coloco mi username de GitHub, luego me va a pedir la contraseña. Pues esa no es la contraseña de GitHub, esa es el token. Entonces ahorita pues pondré cualquier cosa y si se fijan me dijo que ese usuario es inválido. Entonces para crear un token están eso, están los clásicos y hasta ese otro. Entonces para acceder aquí pues prácticamente se vienen aquí donde estaría su imagen, su avatar, se van a settings. En settings se dirigen hacia abajo, donde dice la configuración de desarrollador. Justamente aquí les aparece las OA out, sus aplicaciones y pues los tokens. Creo que aquí estaría pues, no. Bueno, aquí nos vamos a generar. Entonces, cuando ustedes generen un token, tienen que tener cuidado, uno, de los permisos que le dan. En este caso, listo, aquí ya les aparece uno, la fecha de vencimiento, o sea, si lo quieren una semana, 30 días, 60, 90, justo no, que no expiren, nosotros supongamos 7 días. Y aquí ustedes le dan las tareas que puede hacer, por ejemplo, ese token puede crear workflow en GitHub Action, si puede escribir paquetes, si puede borrar paquetes, si puede administrar lo que son organizaciones, si puede administrar lo que son llaves públicas, administrar lo que son los hooks de los repositorios, los hooks de las organizaciones, si puede crear keys, cualquier notificación, pues, modificar información del usuario, borrar repositorio, y ahí están pues, prácticamente este montón de, de, de alcance que se puede agregar. En este caso, solo necesitamos pues, que accedan al repositorio, ver el estado, hacer deploy al repositorio, ver los repositorios públicos, las implicaciones del repositorio y la seguridad de evento. Eso es lo que necesitamos. Entonces venimos aquí y, bueno, agregamos un nombre. Aquí vamos a ponerle el viejo repaso. Entonces le agregamos un nombre, seleccionamos los permisos y generamos el token. En este caso yo vengo y vengo aquí de nuevo a este comando y si se fijan voy a nombrar aquí, pondré mi nombre de usuario y luego pues pegaré el token y ya me lo clona sin problema. Entonces si yo vengo y veo la lista de archivos, entonces en Linux es ls, en Windows es dir. Entonces luego voy a ir y si se fijan le colocó el nombre que está aquí. Si yo no lo hubiera hecho, pues prácticamente, o sea, si yo vengo aquí y no le coloco eso, voy a poner el nombre completo. Luego ls guión la se fijan, vamos a ver. Sí.
Si se fijan, aquí creo justamente el nombre completo. Pueden, por ejemplo, mkdir y aquí pues crean, por ejemplo, repaso. Luego cd repaso. Vamos a ver cd repaso. Si se fijan que estamos en la carpeta repaso, ¿y qué hago aquí? Pues busco el comando con el pixel como aquí y le pongo punto. El punto significa justamente donde estoy. Y nada más tienen que asegurar de que no haya archivos, porque creo que se los puede eliminar. Y pues lo clona justamente donde les estoy indicando. Entonces, si vengo aquí y le doy ls, ahí están los archivos. ls, y pues ahí está. Y si voy a cerrar ls, si se fijan aquí están los tres formas de que creé estos repositorios o que cloné este repositorio. Listo. Luego, pues, se tiene eso de los tickets de trabajo en Git. Sirve para reportar errores, proponer mejoras y discutir ideas. Entonces, para eso, antes de eso, vamos a repasar un término que es for, o sea, crear una copia dentro de Git, pero vamos a ver las mejores prácticas antes de pasar ahí. Y bueno, las prácticas es los cómics, mantenerlos pequeños y bastante descriptivos y que sean lógicos. Y por eso está la forma de conventional comic. Entonces, esto es una buena manera de agregar mensajes a los cómics, de hacerlo de manera efectiva. Luego, vamos a ver una rama por funcionalidad, aquí donde prácticamente se está como modularizando el uso de las ramas como para tener ese alcance aislado de cada cambio y pues evitar la misma cantidad de conflictos posible. Luego está de que no subir lo que son contraseñas o secretos. Y bueno, recomiendan el uso de GitHub. Esas se agregan como ya les mencioné, todos aquellos archivos que se generan automáticos, todos aquellos que contienen claves de acceso como las variables de entorno. Se pueden agregar distribuibles y entre otros montón. Dependiendo del lenguaje en el que te encuentres, pues va a ser el uso que le puedas hacer al Git. Luego, pues se menciona el flujo recomendado de cómo mantener la rama. Esta es una forma de llevar un proyecto, o sea, de tener nombradas, por ejemplo, las características con feature, la corrección de errores con el prefijo buckets, para que todos aquellos cambios que se hagan en caliente, por decirlo así, que tienen que estar ya revisados, se le agregue el prefijo buckets. Y así también existe lo que es la documentación oficial de GitHub y un juego de GitHub por si quieren practicarlo es cómo manejar la rama, entonces esta es la URL, tal vez la ven. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí, vamos a ver control tal vez la ven ahí. Entonces este es donde pueden practicar lo que es Git. Bueno, nos vamos a alejar y vamos a borrar eso. Y seguiremos aquí y luego pues menciona el turno de que pongamos en práctica. Bueno, yo para que pongamos en práctica como estudiantes de Cubo, pues si no solo que nos quedemos con las clases, pues decidí crear un repositorio. Entonces este repositorio no es necesario que seas programador. O sea, con solo que tengas una cuenta de Rica puedes hacer los cambios. Solo necesitas lo que es ser programador, tener un editor de código, validarlo en local. Simplemente si sigues los pasos correctamente podrías implementarlo. Y para eso pues vamos a ver la manera de cómo trabajarlo. Primero pues es generar un foro. Entonces si se fijan aquí tendríamos el acceso a una serie de repositorio. Aquí tendremos la descripción, aquí puedes ver, está en español, eso es lo detalle. Cómo correrlo, si el programador quiere correrlo, cómo contribuir al proyecto. Entonces, menciona cómo crear la rama,
Luego, cómo clonar el repositorio, cómo hacerle for, cómo crear el contenido. O sea, prácticamente solo es crear un archivo MDX o Markdown con esteroides, por decirlo así. Y de esa manera agregar lo siguiente, información y información sobre uno. Y pues aquí hay varias variables que pueden ser utilizadas dentro del proyecto, dentro de los archivos, dentro de esta característica, que es más o menos una característica de los archivos ya, y pues esta que es de parte de TypeScript, por así decirlo, o de Java, o no. Y así pues, venimos, entonces nos ubicamos justamente aquí. Entonces ubicamos el for. Entonces tenemos que darle clic aquí y nos va a llevar justamente a nuestro usuario y nos va a indicar si tenemos el nombre disponible o lo nombramos de otra manera. En este caso, como lo tenemos disponible, entonces lo que vamos a hacer pues mantenerlo así y creamos el for. Luego, si se fijan, pasamos de tener un repositorio totalmente diferente, o sea, al anterior era Atom, y nos vamos aquí, GitHub, Atom y Google Creator. Entonces, si se fijan, el nombre de usuario aquí es Atom. Y aquí pues es mi nombre de usuario. Y aquí indica que ha sido forjado de y menciona de dónde. Y justamente las partes importantes sería esto. En el caso de sincronizar, por ejemplo, aquí se hicieron nuevos cambios, pues aquí sincroniza. O hiciste nuevos cambios, aquí generas ese cambio. O envías ese pull request. Entonces venimos, vamos a copiar este código aquí. Nos vamos a ubicar justamente donde estábamos. Vamos a dar clic clone. El nombre del repositorio se lo vamos a dejar tal cual. Se va a copiar el repositorio. Aquí no me parece que le coloque clave porque estoy en Windows y Windows pues maneja su manejador de contraseñas o de claves de acceso. Y cuando es la primera vez que digitamos este comando, pues prácticamente solicita que iniciemos sesión con el usuario y ya se queda guardado. Entonces venimos aquí a los archivos, nos ubicamos justamente acá. Podemos ver la documentación. Entonces en esa documentación, creo que aquí es para lectura. A ver, no, creo que no tengo. Bueno, aquí es para lectura. Entonces aquí la tienes en código, el archivo Markdown. Y aquí lo tienes de una forma más legible como modo documento. Y si nos ubicamos, nos dice que tenemos que ubicarnos en SRC Content Creator. Entonces venimos, nos ubicamos aquí en el archivo, venimos a SRC, luego nos venimos a Content y aquí ya nos dice Creator. Y si se fijan, pues aquí están dos archivos. Entonces vamos a tener estos, vamos a abrirlo justamente acá. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué nos dicen? Que si queremos o no queremos soporte en inglés, pues simplemente pongamos esto, solo uno. Pero si queremos soporte bilingüe, que es en inglés y en español, colocamos en estos dos archivos. Y nos da la forma, por ejemplo, un nombre y un apellido, luego punto, luego indicar el idioma, en este caso es para español, es para inglés, y luego punto MDX. Entonces vengo, voy a copiar mi nombre, Antonio.mdx. Y pues, y aquí lo que me faltó fue colocarle lo que es el prefijo, que es para español. No vamos a poner acá. Vamos a poner eso de cubo, copiamos. Justamente aquí ya tenemos el archivo. Lo que vamos a hacer es copiar ese.
de aquí o el que tengamos más cerca, pues, siempre y cuando agreguemos las modificaciones. Y pues aquí vamos a colocar lo que es nuestro nombre, por ejemplo, Cristian Escalante. Luego, pues nos dice aquí que creemos el slug. En este caso, aquí debemos de tomar en cuenta de que el slug tiene que ser igual al nombre del archivo. En este caso yo he puesto Cristian Antonio, tendría que ser Cristian Antonio, pero lo vamos a cambiar a Cristian Escalante, ¿no? Escalante. Entonces el slug tiene que ser similar. Si no, no se permite otro diferente. Entonces, colocarlo así y de paso por cambiarlo aquí en el export meta, porque esos dos tipos de contenidos son importantes. Uno para el renderizado de nivel y el otro para el uso de las variables en JavaScript. Entonces venimos aquí con el autocompletado, vamos a generando Python automáticamente. Entonces ya tenemos aquí, vamos a ver. Bueno, estamos así. Luego, ¿en qué categoría estamos? Pues podemos ponerle developer, developer, creo que así se llama el curso y la categoría en inglés, la dejamos así. El avatar es para agregar una imagen, puede agregarla absoluta. Aún no le he agregado soporte para agregarla en público, pero creería que se puede agregar imágenes y agregarla. Yo vamos a agregar una de un flash. No, aquí no, aquí, Pixar, Pixar. Pixar es el sitio donde hay imágenes prácticamente de uso. Vamos a poner esa hamburguesa. Entonces aquí yo voy a elegir descargarla, esto, pero me ha pasado mejor. Descargo la imagen, me vengo a lo que descargas, tengo aquí, la copio de esto, me voy a ir a GitHub, luego Plus, luego Public, imágenes, y lo tengo aquí, vengo y le cambio nombre a Christian. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a poner el guión. Ese guión de que basamos en la raíz. Vamos a ver, byte, CS. A ver cómo importa ese CDG aquí y CDG. Entonces, simplemente agregamos imágenes y pues y revisamos que sea JPG. Sí, es JPG. Developer Trap, aquí pueden elegir el color. Yo voy a elegir verde. De los vecinos, no. Ocupación, no, web, El Salvador. Aquí vamos a ver el video en inglés, español. Bueno, la bibliografía, vamos a ponerle pesado, ingeniería, sistemas informáticos, la experiencia en desarrollo web, innovación, desarrollo de herramientas de aplicación, aprovechen el poder de la tecnología, realizando las soluciones. Vamos, para no empezarnos. Y bueno, eso podemos, quiero resultar esto. Y pues en inglés, la vida en inglés, vamos a dejar en español siempre. Después voy a agregar las modificaciones. Eso, vamos a poner igual si me gusta, Twitter, Skype.
Video de YouTube, no tengo ninguno. Vamos en color, uno verde. Luego aquí cambios, cambios, cambios. Video de YouTube, vacío, verde. Y bueno, sobre mí, verde, sobre mí. Son, son, miren sistema, esto lo vamos a borrar. Sistema informática de la Universidad de El Salvador. Una trayectoria de programando, programando sitios web. Me especializo, especializo, desarrollando soluciones escalables como ERP, CRM, CRS, entre otros. Administración por Bitcoin me llegó justamente unirme Hugo Plus en 2024. Sí. Tanto y volver es en 2026. Y pues vamos a tener ese cambio aquí. Entonces, si se fijan, ya hice un pequeño cambio desde el navegador, no, desde el local. Lo que vamos a hacer ahora es abrir lo que es esta terminal, lo vamos a hacer desde aquí. Si se fijan, estamos en Git, pero nosotros necesitamos movernos al repositorio de Cubo Plus. Entonces, ponemos Git, luego CD, Cubo Plus, Creator. Ya estamos en el repositorio que descargamos. Aquí colocamos el Git de status. Si se fijan, agregué un nuevo archivo y generé lo que es bueno, le agregué la imagen, o sea, lo indica la carpeta y también ese nuevo archivo. Entonces lo que voy a hacer ahora es clic con, oh, no, otra cosa, git branch, lo vamos a dejar así y vamos a hacer ahorita el git checkout. Creo que no habrá problema cambiando de rama. Okay. Y lo vamos a poner fiat, to add profile. Y si se fijan, pues vamos primero conflicto, le doy git status. Ahí están los cambios, entonces vengo y agrego git commit, coloco que es una característica y le voy a poner que es a new profile. Okay. Y le puedo poner entre paréntesis que dice en el plano. Y ahora incluso en lugar de paréntesis, las comillas está siempre. Y ahora sí. Tengo copio esto. Y ahora sí. El error era porque estaba en la PowerShell y al parecer me hacía un salto de línea en lugar de ejecutar el comando. Pero entonces me pasé a la consola, la terminal, y ahí ya pude ejecutar. Entonces me vengo justamente al repositorio, pero al que yo cloné. Y aquí ya me va a aparecer, o sea, que tengo este branch y quiero ver.
Y el problema es que aún no he subido los cambios, entonces aquí, branch, luego y remote de para ver cuál es el alias, si se fijan, le coloqué origen, entonces copio el nombre de la rama, pongo git, push, origen y el nombre de la rama, y aquí ya he enviado ese cambio a lo que es mi repositorio. Entonces aquí ya se encuentra. Entonces lo que me parece es que lo compare y cree un pull request. Entonces esto lo vamos a hacer dentro de nuestro repositorio. Entonces vamos a venir y vamos a comparar. Este, nos va a aparecer esta pantalla. Aquí podemos agregar más contenido. Por ejemplo, se agregó el perfil de revisión. Aquí se le asigna a alguien. Podrías asignarlo. En este caso me lo asigno a mí mismo. Incluso podrías agregarle una ladder. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Por ejemplo, tiene oficio, le enhance. Luego, si existiera un proyecto, pues se agrega el proyecto. Y así, pues, como que se tiene. Aquí indica a qué rama, por ejemplo, cuando menciona de Art Profile a ese de cubo y también la agrega de esa de mi repositorio que fue quién a la main de cubo de Atol de Cubo Creator. Entonces vengo, agrego eso y me aparece de esta manera el pull request en el de Atol. Entonces los encargados de esta organización se van a recibir ese PR y lo que va a pasar aquí es que va a estar asignado a alguien, entonces alguien va a venir y lo va a revisar, o sea, tienen que revisar que el código está bien. Entonces, cada cosa que había revisado, por ejemplo, esta imagen está ok, si está todo bien, se le da ok. Luego se revisa este archivo, si está todo ok, se le da que ya se revisó. Y luego se envía esta revisión. Entonces, aquí se le puede dar un mensaje, se ha completado la revisión y no contiene errores. Entonces vengo y lo coloco esto en caso de que existan errores o que encuentren detalles. Ustedes simplemente vienen y le colocan aquí, o sea, se lo especifican bien. Por ejemplo, en tal línea se encontró un error, necesitamos corregirlo. Entonces el usuario que envía ese PR tendría que sí o sí modificarlo, porque si no, no se le van a aceptar el PR en el repositorio. Y de esa manera, pues se revisa eso. Si todo está bien, o sea, si le dan el visto bueno, los mantenedores de ese repositorio, pues simplemente van a venir aquí y van a crear ese PR y lo van a unir a lo que es la rama main. Vaya, aquí ya está creado, entonces si recargamos ya el PR se fue. Si me voy a revisar aquí el historial de cómics, si se fijan, este fue el que yo creé en local y este es la unión de ese pull request. Ahora, si ustedes no quisieran, en el caso de utilizar lo que es o tener un editor de código o hacerlo y así, entonces no pueden, no tienen posibilidad, no conocen bien eso de código, simplemente con tu cuenta de ISO venís aquí, creas un ISO, acá en este ISO, creas new ISO, y por ejemplo, yo creé un template aquí dentro de eso, que es nuevo perfil de estudiante, entonces seleccionas ese template y aquí simplemente tendrías que ir modificando, por ejemplo, profile, y dice, luego, gracias por ver el territorio, les voy un comentario. Lo pueden ganar. Luego, nombre completo, aquí le pido un nombre completo. O sea, el nombre completo, pero aquí en el preview se va a desarmar. Entonces, ustedes simplemente vienen y se ponen Chris, Tony. Luego, si se fijan,
Ese es un comentario, simplemente se los dice cómo tienen que ir creando, eso se les da el ejemplo. Entonces vienen aquí y colocan, por ejemplo, el slug era Chris, escalar. Luego la categoría parece que era de los de entrada. La ocupación era programador. Bueno, la descripción corta, pues aquí agregan la descripción corta, yo me voy a auxiliar de aquí, ya lo coloqué. Entonces vienen, copian esa dirección corta, vienen a este PR y la pegan. Luego foto de perfil, aquí pueden poner la URL, se había dicho que era guión, Hernández, Cristian, guión, punto. Luego las redes sociales, por ejemplo, GitHub está, LinkedIn también está, Twitter está. Luego habilidades y soft que la vamos a ponerle en habilidades y soft que vamos a ponerle vamos a ver, experto en Excel. Del contenido adicional, color de acento, aquí pueden elegir el color, yo voy a elegir este de aquí. Entonces agrego este de aquí, luego YouTube no tiene nada, video extendido, lo puedo colocar en bueno, lo video extendido, colocaré esto de aquí abajo. Y quiero ver, vamos a ver el preview, estoy hablando del preview, foto de perfil, redes sociales, experto en Excel, X, y lo demás son tareas, solo van a llenar hasta ahí. Y lo demás son tareas que ustedes van a ir realizando en este ISO. Entonces, lo que van a venir a hacer es lo siguiente. Entonces, crean el ISO, vienen aquí y se lo asignan a ustedes mismos. Entonces, una vez tengan esto, pues revisan la información. No sé si les aparecerá, pues ustedes me avisan. Si no, pues simplemente lo hacen directamente desde del for que hagan. O sea, yo ahorita lo estoy haciendo desde aquí, desde todo. Creo que lo correcto hubiera sido desde mi perfil, pero vamos a probarlo. Sí, creo que sí, lo mejor sería desde mi perfil. Vamos a eliminar este pod, sí, porque, bueno, este se lo vamos a eliminar. ¿Ya? Y nos vamos a ir en lugar de ese, vamos a ir a mi red. Ah, ahí está. Ya estando aquí voy a crear el ISO en mi repositorio, porque creo que ustedes no van a tener permiso aquí de hacer ciertas acciones. Tal vez de crear el ISO sí, pero de hacer ciertas acciones sí. Vamos a ver, pues son. A ver, bueno, no parece, pues creo que sí aquí. Bueno, vamos a poner blanco, vamos a copiar todo aquí, vamos a poner profile, Cristian, Escalante. Creamos, estamos al ISO, lo asignamos nosotros mismos, le agregamos una label. Eso, las labels, recuerdo nada más que dependiendo del tipo de implementación que estén haciendo y dependiendo del proyecto donde estén, pues les aparecerán distintas. Esas son las por defecto. Luego, pues simplemente se van a unir aquí. Por ejemplo, si les aparece eso de crear una nueva rama, entonces vienen y prácticamente le dan clic ahí, seleccionan el nombre de la rama, en este caso pueden nombrarlo así, lo van a dejar de esa manera, van a copiar desde la rama main
y van a copiar desde ese repositorio. Lo van a hacer local, no. Van a abrir y van a abrir GitHub Desktop, tampoco, pues se lo van a dar aquí local y le va a dar comandos para que ustedes vengan, hagan el fetch y luego se traiga los cambios, no de manera inmediata, sino que los traiga con los cambios de rama. O simplemente cierran esta ventana, como lo van a hacer desde el navegador. Se vienen al proyecto de GitHub, luego vienen a las ramas y seleccionan aquí la rama. Entonces vienen, revisan la rama y la modifican aquí. Entonces se vienen a CSR, según la documentación, era que tendrían que venir a SRC, ¿no? Luego de SRC tendrían que ir a Content y a Creator, aquí ya está la página. Y aquí tendrían que crear el archivo. Entonces vamos a abrir este mío. Ustedes pueden abrir aquí el de Google o el mío también, creo que ya será visible. Y en lugar de verlo así, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice RAW o RAW. Y esto le va a dar el archivo crudo, o sea, contenido literalmente sin procesarlo. Entonces ustedes van a ir aquí en Content Creator y le van a agregar aquí en agregar archivos a la esquina superior derecha, debajo donde está nuestro árbol. Está eso para poder agregar archivo. Entonces ustedes vienen, crean el archivo, sigan la convención y decían, guión escalante, punto E para inglés y M de X. Una vez lo tengan así, van al archivo anterior que abrimos, el que estaba crudo, copiamos, pegamos, hacemos un preview, si se me da igual que el otro, pues está todo bien. Y luego dimos aquí y enviamos cambios. Incluso aquí automáticamente nos genera el mensaje del cómic. Ya lo pueden dejar así, o vamos a dejar así en esta ocasión, o pueden usar conventional comic. Y pueden extender la extensión y aquí pues le dice, literalmente le está diciendo crear una nueva rama de ese cómic y luego iniciar un PR o directamente hacer el cómic en la rama. Como ya estamos en la rama, pues seleccionamos esta opción, enviamos estos cambios y ya lo tenemos acá. Entonces ya hicimos un cambio. Lo que hacemos ahora es venir acá, comparamos y enviamos el PR. Entonces aquí pues agregamos la información del perfil en inglés. Lo asigno, a ver, crean el PR, como les mencioné, el mismo proceso anterior. Entonces, el usuario encargado del proyecto pues, tendrá sus personas que se encargan de revisar el código. Aquí van a venir a revisarlo, van a probarlo, van a enviar el mensaje, van a ver si está todo correcto. Y van a enviar el submit. Y una vez terminó la revisión, pues está como listo para ser unido a la rama main. Y de esa manera, pues ya tenemos el siguiente. Bueno, si se fijan en el ISO, se automáticamente desapareció, o sea, lo cerró de aquí porque se terminó. Entonces, lo correcto hubiera sido que a medida ustedes van completando, por ejemplo, a medida ustedes van completando el archivo, por ejemplo, cuando crearon el archivo, venir y marcar que crearon el archivo. Cuando encontraron la ubicación, pues venir y marcar aquí. Lo de crear el campo slow, venir aquí. Lo de llenar el campo de meta, aquí. Igual aquí los campos requeridos, nombre, categoría. Y así ir marcando uno por uno. Eso hubiera sido los pasos correctos. Se me fue la onda ahí de explicárselo. Y pues una vez marcado, pues al terminar el PR, al ejecutarse el PR, automáticamente pues pasa a cerrar. Y pues de esta manera ya se tiene este proyecto, tiene configurado el group basic. Entonces, si nos vamos aquí a páginas,
se tiene mediante un GitHub Action. Entonces, prácticamente pueden acceder y ver qué es este repositorio y cómo se ve. Yo aquí voy a modificar la descripción para entrar a la web y pues puedan verlo. Ya cuando sea, prácticamente les aparecerá esto y aquí estarán los perfiles. Entonces, todos están invitados a participar. Esto es para poner en práctica todo lo relacionado a Git y GitHub que parte del Google Plus nos está enseñando. Entonces, yo los invito a participar y pues que mejoren sus habilidades de Git y GitHub. Y recuerden que no solo es para código, puede servir para cualquier tipo de documento. Y bueno, muchas gracias si llegaron hasta aquí. Espero que les sea de bastante ayuda y sí, de verdad, espero que colaboren.